Bien, ahora vamos a ver técnicas de auditoría que son necesarias para comprender y aplicarla en cualquier actividad de auditoría que ustedes vayan a realizar. Las técnicas de auditoría se pueden considerar cinco grandes elementos: listas de verificación, entrevistas, evidencia documentada, observación directa y notas que los auditores recopilen dentro de su proceso. Las listas de verificación, ¿no es cierto?, son preguntas que los auditores realizan o desarrollan de acuerdo a lo que hayan leído en la documentación o lo que esperan encontrar. ¿Cuáles son sus ventajas? Pueden ayudar a optimizar el tiempo, evitan tener que confiar únicamente en la memoria y ayudan al auditor, en especial cuando no tiene experiencia. Dentro de la lista de verificación, ¿no es cierto?, se debe apuntar a los elementos más relevantes asociados al proceso. Por ejemplo, filetear un pescado, en este caso vamos a tomar este caso, ¿no es cierto? En calidad sería cómo se prepara el pescado, cómo influye la humedad y la temperatura, qué tiempo dura el proceso, y en ambiente cómo se manejan los residuos. Podría ser también el proceso de cambio de aceite en camiones, ¿no es cierto? Cuál es la instancia previa al cambio de aceite, cómo influye las condiciones ambientales, en este caso de decir cuáles son las condiciones de infraestructura necesarias, cuánto tiempo dura este proceso, ¿no es cierto? Y medio ambiente, cuáles son los riesgos en caso de derrame. La lista de verificación, los inconvenientes que puede tener es que transforma un proceso de auditoría en sí o no. Usted hace esto, sí; usted hace esto otro, no, etcétera, etcétera. Entonces, no permite que visualizar de una forma general el conocimiento o la comprensión de los auditados en el sistema. Debe explicarse inicialmente, ahora entramos netamente a la entrevista, ¿no es cierto?, como tal, y dentro de la entrevista hay que generar el lazo con el entrevistado, de tal manera indicándole cuál es la finalidad de nuestra auditoría, qué es lo que andamos buscando, cuál es la idea de esta auditoría, siempre en el enfoque de la mejora, es decir, que es buscar conformidad. No andamos buscando no conformidad, no es la idea del equipo auditor andar buscando o tratar de ser busquilla para detectar el error. Esa no es la idea del proceso de auditoría. Los procesos de auditoría de gestión tienen la idea de buscar conformidad, y por consecuencia de la búsqueda de conformidad podemos detectar hallazgos que posteriormente van a ser informados. Mostrar una actitud positiva, como lo indicaba anteriormente. Las preguntas deben ser abiertas, ¿no es cierto? Evitar las guiadas. Que la persona se exprese, que explique el proceso, que indique cuáles son sus problemas, que detecta, etcétera, etcétera. Importante dentro de la entrevista tratar de que toda el área, o dentro de la estructura organizacional del área, sea auditada, tanto a modo de ejemplo en el área operacional, a los operarios, a los inspectores, a los jefes, a la gerencia, a la subgerencia, etcétera, ¿ya? Dentro de la entrevista existen las preguntas abiertas, cerradas y guiadas. Entonces, la abierta podría describir los aspectos, como se da ejemplo acá. Una cerrada tiene procedimiento, y una guiada: esta área tiene muchos impactos ambientales negativos, ¿no es cierto? Entonces esas son preguntas que de alguna manera pueden ser utilizadas y pueden ayudarlo a garantizar conformidad. ¿Cómo formular una pregunta, no es cierto? Tenemos la hipotética, la directa, la polémica y la confirmación. Bueno, por hipotética, ¿no es cierto?, una suposición provisional, ¿no es cierto? La directa pregunta a una persona o se crea un diálogo. La polémica invita a dos o más personas a que respondan, y la confirmación plantea nuevamente parte de la última frase, como dijo usted anteriormente, etcétera.
Importante que la evidencia documentada, los auditores deben revisar toda la documentación asociada al proceso, por ende, estos procesos o procedimientos deben cumplir con las exigencias asociadas a la norma de referencia, sí o sí. Y los registros son de gran valor en la auditoría, ya que muestran la realidad en cuanto a la implantación del proceso desarrollado. Y debe evidenciar que la actividad ocurrió de acuerdo a lo que se ha redactado. Es importante ver cuál es el comportamiento de las personas, porque ahí ustedes ven si el sistema funciona bien, si existen errores o hay debilidades, la gente se preparó el mismo día, no quiere ser auditada, etcétera, ¿no es cierto? Por eso es importante, porque ahí ustedes pueden focalizarse a alguna instancia donde ustedes evidencien que existe un riesgo de pérdida de información o de no realización de acuerdo a lo que se haya establecido. Bueno, el auditor debe ser curioso sin llegar a ser indiscreto, ¿eh? No se olvide de usar sus ojos, eso es importante. Las notas es de relevancia, uno va anotando, tomar algunos datos, por dar un ejemplo, de los lotes, de los productos, la patente de un camión que se esté haciendo mantenimiento, cosas de ese tipo, de tal manera de después cuando van al área consultan el estado de ese camión, del estado del lote, de producción, cuáles fueron las materias primas, cuándo fue la orden de pedido, etcétera, ¿ya? Sí, es importante las notas, porque si no dejan toda esa información a su memoria y lo más probable es que se le olviden algunos elementos. La actitud del auditor, ¿no es cierto? Directo, sincero, silencioso, etcétera, que es importante que el auditor considere. En realidad, a ver, veámoslo desde el punto de vista de un auditor. El auditor tiene que tener ciertas características de tal forma de que las personas se sientan cómodas con su actividad, con su realización. Por ende, el auditor primero tiene que hacer las consultas y escuchar. De acuerdo a lo que va escuchando y de acuerdo a lo que ha revisado previamente, empieza a generar notas de conformidad o de diferencia, las cuales posteriormente sigue buscando hasta garantizar que está conforme, que haya sido algo puntual, una desviación puntual, o es un problema ya establecido, que está en incumplimiento a una norma o un cumplimiento a un requisito interno. Dentro de la ejecución de la auditoría integradas, la optimización del tiempo de auditoría está condicionado principalmente por lo siguiente: la competencia de los auditores, que deben conocer ambas normas, ¿no es cierto?, la confección de un programa eficiente y la preparación de listas de verificación consistente. Reitero que en la ejecución de la auditoría, el programa de auditoría considera la revisión de los temas que soportan el sistema de gestión: objetivo, revisión gerencial, auditoría interna, acciones correctivas, análisis de datos, identificación de nuevos aspectos y peligros, plan de monitoreo. Eso debe estar sí o sí dentro del programa de auditoría. Los tiempos de auditoría posterior a la reunión de inicio deben considerarse tiempos acorde a la cantidad de información que estén generando estos procesos. Por dar un ejemplo, se deben considerar, a modo de ejemplo, un estándar que se utiliza es considerar en el proceso de auditoría del área de la dirección 1 hora, de tal forma de generar el lazo con el gerente general, posteriormente ver sus actas de revisión gerencial, ver cuál es su grado de compromiso y participación en el sistema y cómo compromete recursos. Y eso aproximadamente es entre 1 hora, hora y media, más o menos.
La revisión del sistema de gestión, ustedes siempre lo van a ver con el representante de la gerencia. Por lo cual, porque él es el encargado de implementar, adecuar y mantener el sistema. Por otro lado, informar a la gerencia el estado del sistema y garantizar comprensión por la organización del sistema. Por lo tanto, con él ustedes van a revisar el sistema, la estructura estándar. Por lo tanto, ustedes ahí van a ver los aspectos ambientales, van a ver los controles de documentos, van a ver los controles de registro, van a ver la auditoría interna, van a ver los requisitos legales aplicables, ¿no es cierto? Van a ver acciones correctivas y preventivas, su estado de cierre, etcétera, y los reclamos como tal. Pero el análisis de reclamos, porque los reclamos puede que sean tratados en general por el área de servicio al cliente o el área de ventas. En todos los procesos se debe revisar conocimiento de la política. Cada una de las áreas, como son pertinentes, deben conocer la política, el conocimiento de los objetivos de calidad y ambientales, que primero lo específico y lo otro que los transversales como tal, el conocimiento de los aspectos ambientales asociados a su área, el manejo de residuos, que tanto transversales como específicos, conocimiento de los mecanismos de emergencia y manejo de registros y documentos. Por el área de la gerencia y representante de la gerencia se revisará al menos definición y cumplimiento de objetivos, las reuniones de revisión gerencial, observando el seguimiento de acuerdo a las reuniones en reunión. Entonces, esto es lo que yo les indicaba anteriormente, que en esta área ustedes van a revisar, bueno, cuáles son sus objetivos, cuáles son las directrices de la política, se están cumpliendo estas directrices, cómo se plasman en objetivos, cuáles son las metas de estos objetivos, qué resultados obtuvo, cuáles puedo ver la revisión gerencial anterior y cuáles son los compromisos que se acordaron esa vez y cómo han sido tratados en esta revisión final. Todas esas actividades hay que realizarlas en esta instancia. Ejecución de la auditoría, tenemos tres grandes elementos: la reunión inicial, donde se explica el plan de auditoría, el alcance de la auditoría, el objetivo de esta auditoría, ¿no es cierto?, las áreas a auditar, los tiempos asociados a esa área y posteriormente el desarrollo de la auditoría, que contempla en primera instancia un recorrido por las instalaciones y posteriormente se divide el equipo para las distintas áreas que se hayan asignado. Luego viene un trabajo auditor que está por acá y posteriormente la reunión de cierre, donde se informa a la organización o a la persona en cuestión, que sería el representante de la gerencia, los resultados de la auditoría final. En la reunión inicial, bueno, aquí está explicitado, ¿no es cierto?, confirmar los objetivos, presentar el equipo auditor, discutir la secuencia, señalar, confirmar la reunión de cierre y establecer los canales de comunicación. El desarrollo, visita inicial las instalaciones, ¿no es cierto?, posteriormente utilizar la lista de verificación y la diferencia encontrada deben ser comunicadas a la gerencia. El desarrollo de la auditoría se debe efectuar una evaluación de las actividades teniendo en cuenta que los impactos de calidad y los impactos ambientales. Entonces, el impacto de calidad es especificaciones del producto, cumplimiento de plazo, cantidades producidas, problemas legales, ¿no es cierto?, reclamos, incremento de los costos. Son instancias que los auditores deben tener como referencia. Y por el otro lado, el impacto en el medio ambiente, emisión a la atmósfera, vertidos a las aguas, ¿no es cierto?, vertido al suelo, generación de residuos, modificación del paisaje, problemas socioeconómicos o culturales que pueda afectar. Los problemas que se pueden presentar: atención concentrada en la evaluación en quien habla y no en el asunto, involucramiento emocional, que eso hay que evitarlo, ¿no es cierto?, uno tiene que ser lo más objetivo posible, tomar demasiadas notas. Lo importante, las notas son relevantes, pero lo importante es tomar las notas que son importantes, porque si no podrían escribir un libro por eso. Falta de atención, distracción, discusiones sin objetivo y fugas periódicas. Eso quiere decir cuando la persona, el entrevistado dice: voy a buscar el registro y se demora media hora en llegar. Eso se llama las fugas periódicas.
Hallazgos. Dentro de la información que el auditor obtiene durante la investigación pueden clasificarse buenas prácticas, mejoras, cumplimientos, problemas, no conformidad. Entonces, ustedes pueden indicar las buenas prácticas que cada una de las áreas ha creado, ha desarrollado. Existen mejoras, ¿no es cierto? Existe cumplimiento a todos los puntos que se hayan visto, pero también pueden existir problemas o desviaciones que se llaman no conformidades. La recopilación de la evidencia, verificar lo expuesto durante la entrevista, comunicar al auditado las situaciones encontradas, siempre termina la entrevista y se comunica lo que se vio y lo que se detectó, ¿ya? La evidencia objetiva. Se define como evidencia objetiva, información cuya veracidad puede demostrarse, basándose en hechos y obtenida por observación, medición, monitoreo u otro medio. Por lo tanto, cada hallazgo se tiene que sustentar en evidencia objetiva, ¿ya? Para definir las no conformidades, se debe tener claridad en no cumplimiento de un requisito explícito o implícito del cliente o otra parte interesada, legal o regulatorio. Pero principalmente es una oportunidad para mejorar, entendiéndose que las organizaciones generalmente consideran que las no conformidades son notas rojas dentro de las organizaciones, en vez de verlo por el lado de la oportunidad de que me detectaron algo que yo no vi y que si no lo hubiesen detectado podría generar grandes problemas en mi organización. Entonces tenemos las observaciones, los hallazgos de auditoría y las no conformidades. Para que un hallazgo se defina no conformidad se requieren dos condiciones mínimas. Debe estar basado en evidencia objetiva y debe demostrarse incumplimiento de algún requisito, tanto de la norma, de la 9001, de la 14001 u otros estándares aplicables, procedimientos, planes u objetivos, metas, requisitos legales o regulatorios. ¿Qué es una observación? Error o omisión que no afecta al medio ambiente de forma directa o a las personas, pero que en el futuro podría dar lugar a un impacto ambiental o afectar la operación en algún proceso en cuanto a calidad. Por lo tanto, de alguna manera estamos en el rango de la probabilidad. Si bien es cierto no ha ocurrido el evento, pero puede existir la probabilidad. Esta probabilidad puede ser muy alta o baja. Por lo tanto, cuando uno da una observación tiene que indicarle al auditado el riesgo que puede ocurrir o puede incurrir el no tratamiento de esta observación. ¿Cómo redactar una no conformidad? Debe redactarse escribiendo con precisión la evidencia concretamente detectada. Entonces, aquí damos algunos ejemplos asociados a la redacción. Lo importante es que un hallazgo no conforme, la redacción debe contener la desviación normativa o requisito regulatorio, etcétera, la evidencia objetiva, la redacción que sustenta el hallazgo no conforme y la evidencia objetiva donde se detectó el hallazgo no conforme. Es decir, los registros asociados, la redacción del hallazgo no conforme y el parámetro que se está incumpliendo, tanto de la 9001, 14001 o cualquier requisito interno que la organización haya establecido. Bueno, aquí está lo que yo les planteaba. Y dentro de la reunión de cierre, es importante siempre agradecer la cooperación, presentar nuevamente el equipo auditor, recordar que las preguntas deben ser hechas al final, ¿no es cierto? Resumir la amplitud y el propósito de la auditoría, reportar siempre todos los hallazgos, aunque hayan sido informados cada una de las áreas en general, invitar a la creación de los puntos y explicar la metodología para el seguimiento de las acciones correctivas y entregar los registros de no conformidad a la persona pertinente. El informe de auditoría debe contener lo siguiente: cuál fue el objetivo de la auditoría, cuáles fueron las referencias normativas que se utilizaron, instructivos, procedimientos, normas legales, marcos regulatorios, etcétera. Nombre de los miembros del equipo, nombre de cualquier otro observador que haya participado o experto, etcétera, y las relaciones de las personas que participaron. Persona XX, cargo II. Importante. Dentro del informe también hay que describir
hacer un resumen, ver cuáles son las fortalezas, las debilidades, de tal forma que genere un aporte para la organización y también un aporte para el otro equipo auditor, donde ellos, en base a las fortalezas y las debilidades, puedan detectar, puedan enfocarse a esas debilidades y puedan después ratificar que las fortalezas se mantienen o se han perdido. Eso es importante. El informe de auditoría debe contener el área auditada, lugar y fecha, equipo de auditoría, participante, documentación aplicada, objetivo y alcance, resumen de los resultados, comentarios sobre las no conformidades y conclusiones y recomendaciones. El análisis de informe de auditoría, la gerencia del sector auditado debe acusar el recibo de estas no conformidades, confirmar su concordancia y compromiso de las no conformidades, iniciar la investigación de la causa en cuestión con respecto a la acción correctiva. Esto ocurre posteriormente, pero dentro de la reunión final de auditoría, uno entrega las no conformidades y se produce el acuse de recibo. El análisis de informe de auditoría, aquí podemos ver cómo es el problema, ¿no es cierto? Aquí un iceberg, donde podemos ver que la no conformidad se basa en evidencia objetiva del problema, pero es la punta del iceberg, y tenemos síntomas, tenemos causas aparentes, tenemos alcance, implicaciones ocultas y la causa raíz que está al final de este caso. La idea de las organizaciones es encontrar esta causa raíz cuando los problemas ya han sido detectados. Por lo tanto, dentro del análisis nosotros generamos una acción inmediata que es para lo que se llama el apaga-fuego, llevar a un estado normal el sistema y después tomar acciones correctivas que van a atacar la causa raíz del problema detectado. El seguimiento de las acciones correctivas. El sector auditado, ¿no es cierto?, debe hacer seguimiento para generar la respuesta escrita al informe de auditoría, proporcionar los medios para realizarla y verificar que estas acciones correctivas fueron realizadas conforme a lo programado. Puede realizarse a través de nuevas auditorías o una verificación específica. Por lo tanto, puede esperarse hasta el próximo proceso de auditoría o, dependiendo del grado de importancia, establecer una auditoría específica de seguimiento. Bien, alumnos, fue un agrado nuevamente entregarles un aporte con respecto a las normas. En este caso vimos la 19.011, que es la norma que establece las directrices de auditoría para sistemas de gestión ISO 9001 y 14001, sistemas integrados de calidad y medio ambiente. La presentación y la documentación entregada tiene la idea de interpretar esta norma y enfocarla a las dos normas principales que han visto ustedes hasta ahora para su proceso de comprensión de sistemas de gestión. Bien, alumnos, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.